Mujeres valientes de la Biblia. Nunca más diré, mi matrimonio no puede restaurarse, porque Ruth nos dejó un ejemplo de fidelidad al decir: a donde tú vayas, iré yo; donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth 1, versículo 16. Después de quedar viuda, Ruth pudo regresar a su pueblo y comenzar una vida nueva. Sin embargo, decidió permanecer junto a su suegra Noemí, renunciando a su tierra y a sus dioses para abrazar al Dios de Israel. Su fidelidad fue recompensada por el Señor, quien la condujo a un nuevo comienzo y la hizo formar parte de la genealogía de Jesucristo. Su historia nos recuerda que la fidelidad a Dios y a los compromisos que asumimos abre caminos que hoy quizá todavía no podemos ver. Nunca más diré, no puedo hacer nada por mi matrimonio, porque Mardoqueo dijo a Esther: y quién sabe si no has llegado a ser reina precisamente para una ocasión como esta. Esther 4, versículo 14. Esther era una joven judía que llegó a ser reina de Persia sin revelar inicialmente su origen. Cuando un decreto condenó a muerte a todo el pueblo judío, Mardoqueo la animó a intervenir, recordándole que Dios podía haberla puesto en esa posición para salvar a su pueblo. Esther venció el miedo, ayunó, oró y arriesgó su vida al presentarse ante el rey. Gracias a su valentía, el pueblo fue librado del exterminio. Dios también puede servirse de una esposa que confía en Él para llevar esperanza, protección y bendición a su familia. Nunca más diré, Dios no puede fortalecerme para esta misión, porque la escritora dice: Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Jueces 4, versículo 4. En una época en la que Israel sufría la opresión de sus enemigos, Dios llamó a Débora para ser profetisa y jueza de su pueblo. Ella escuchaba al Señor, orientaba al pueblo con sabiduría y animó a Barak a confiar en la promesa de Dios para enfrentar la batalla. Gracias a su fe y a su obediencia, Israel alcanzó la victoria. Dios también fortalece a la mujer que confía en Él para cumplir la misión que le ha encomendado, especialmente en su hogar, en su matrimonio y en su familia. Nunca más diré, soy demasiado débil para vencer esta prueba, porque Judith oró: dame fuerzas hoy, Señor, Dios de Israel. Judith 13, versículo 7. Judith era una viuda piadosa que confiaba plenamente en Dios. Cuando el ejército del general Holofernes amenazó con destruir a su pueblo, ella decidió actuar con valentía. Antes de enfrentarse al peligro, elevó esta oración pidiendo la fuerza que solo Dios puede dar. Con la ayuda del Señor, Israel fue liberado de sus enemigos. También hoy, Dios sostiene a la mujer que pone su confianza en Él para afrontar las pruebas de la vida, del matrimonio y de la familia. Nunca más diré, Dios no escucha mis súplicas,
porque Jesús dijo: «Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas». Mateo 15, versículo 28. Una mujer cananea se acercó a Jesús, suplicándole que liberara a su hija, que estaba gravemente atormentada por un demonio. Aunque al principio el Señor pareció guardar silencio y puso a prueba su fe, ella no dejó de implorar su ayuda con humildad y confianza. Finalmente, Jesús alabó su gran fe y concedió la sanación de su hija. Su historia nos enseña que la oración perseverante de una mujer puede alcanzar grandes bendiciones para su familia. Nunca más diré: lo que hago por mi familia pasa desapercibido, porque la Escritura dice: una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Lucas 10, versículo 38. Marta puso sus talentos al servicio de los demás, abrió las puertas de su hogar a Jesús y procuró que nada faltara a quienes amaba. Dios también ve cada comida preparada, cada esfuerzo, cada sacrificio y cada acto de amor con los que una esposa cuida de su hogar y de su familia. Nunca más diré: no tengo tiempo para Dios, porque María, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Lucas 10, versículo 39. Una mujer que alimenta su vida espiritual encuentra sabiduría para amar mejor a su esposo y a su familia. Nunca más diré: mis lágrimas son inútiles, porque la Escritura afirma: el Señor se acordó de ella. Primera de Samuel 1, versículo 19. Dios vio cada lágrima de Ana y respondió a su oración en el momento oportuno. Del mismo modo, ninguna súplica, ningún rosario, ninguna noche de llanto, ni ningún acto de amor ofrecido por un matrimonio quedan ocultos ante sus ojos. Cuando Dios se acuerda de nosotros, su gracia comienza a obrar de manera que muchas veces no imaginamos. Nunca más diré: he perdido la alegría, porque Miriam proclamó: cantad al Señor, pues se cubrió de gloria. Éxodo 15, versículo 21. Miriam nos recuerda que el dolor no tiene la última palabra. Después del miedo, de la esclavitud y de cruzar el Mar Rojo, elevó un canto de alabanza al Señor. Así también, Dios puede transformar las lágrimas de hoy en un himno de gratitud mañana. Quien permanece fiel termina descubriendo que Dios nunca deja de cumplir sus promesas. Nunca más diré: no sabré cómo actuar, porque David le dijo: bendita sea tu prudencia. Primera de Samuel, versículos 25 al 33. Una mujer prudente puede calmar la ira, evitar conflictos y traer paz a su hogar. Dios bendice el corazón que sabe actuar con sabiduría en el momento oportuno. Nunca más diré: mi pasado me avergüenza, porque Jesús dijo a la samaritana: has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es marido tuyo. Juan 4,
versículo 18. Jesús conocía toda su historia y aún así no la rechazó. La llamó a la conversión, le ofreció el agua viva y le devolvió la dignidad. Ningún pecado ni ningún pasado son más grandes que la misericordia de Dios. Nunca más diré, Dios se olvidó de mí, porque Isabel, después de muchos años de esterilidad, reconoció: esto es lo que ha hecho por mí el Señor, cuando se dignó quitar mi oprobio entre los hombres. Lucas 1, versículo 25. Isabel esperó durante años el milagro de ser madre. Cuando todo parecía imposible, Dios intervino en el momento señalado y transformó su vergüenza en alegría. La espera vivida con fe nunca es inútil cuando se pone en las manos del Señor. Nunca más diré, no puedo hacer la voluntad de Dios, porque la Virgen María respondió: hágase en mí según tu palabra. Lucas 1, versículo 38. Cuando el ángel Gabriel le anunció que sería la madre del Salvador, María no comprendía completamente cómo sucedería todo, pero decidió confiar en Dios. Con ese sí humilde y obediente, abrió el camino para la encarnación de Jesucristo. También nosotros, cuando decimos sí a la voluntad de Dios, aunque no entendamos todos sus planes, permitimos que Él obre grandes cosas en nuestra vida, en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Nunca más diré, no tengo motivos para agradecer, porque la Virgen María proclamó: proclama mi alma la grandeza del Señor. Lucas 1, versículo 46. María pronunció estas palabras al visitar a su prima Isabel, después de recibir el anuncio de que sería la madre del Mesías. Aunque no conocía todo lo que le esperaba, eligió alabar a Dios por sus maravillas. Un corazón agradecido aprende a reconocer la presencia del Señor, aún en medio de las incertidumbres y de las pruebas. Nunca más diré, siento que todo terminó en mi matrimonio, porque María Magdalena anunció: he visto al Señor. Juan 20, versículo 18. María Magdalena fue al sepulcro llorando, convencida de que todo había terminado, pero Cristo resucitado salió a su encuentro y transformó su tristeza en la mayor noticia de la historia. Jesús había vencido a la muerte. Si el Señor pudo convertir aquel aparente final en un nuevo comienzo, también puede devolver la esperanza a quienes hoy sufren por su matrimonio, su familia o cualquier otra prueba. Nunca más diré, el miedo me vencerá, porque Esther dijo: si he de perecer, pereceré. Esther 4, versículo 16. Cuando el pueblo de Dios estaba en peligro de ser exterminado, Esther decidió arriesgar su propia vida para interceder ante el rey. Su valentía nació de la confianza en Dios y del deseo de hacer lo correcto. También hoy, el Señor fortalece a la mujer que, a pesar del miedo, permanece firme en la defensa de su familia, de su matrimonio. Nunca más diré, sigo enferma y he perdido la fe en que Dios pueda sanarme, porque Jesús le dijo: hija,
tu fe te ha salvado. Vete en paz. Marcos 5, versículo 34. Durante 12 años, la hemorroísa sufrió una enfermedad que ningún médico pudo curar. Cuando todos sus recursos se habían agotado, se acercó a Jesús con fe y recibió la sanación que tanto había esperado. Nunca permitas que una larga espera te haga creer que Dios ha dejado de obrar. Nunca más diré, no puedo hacer nada por mi familia, porque Rahab pidió, salvad la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de mis hermanas y de todos los suyos. Josué 2, versículo 13. Rahab vivía en Jericó cuando 2 espías enviados por Josué llegaron a la ciudad. Ella los escondió, reconociendo que el Dios de Israel era el verdadero Dios, y les suplicó que cuando el Señor entregara la ciudad, tuviera misericordia de toda su familia. Gracias a su fe y a su valentía, no solo ella fue salvada, sino también su padre, su madre, sus hermanos y todos los de su casa. Dios puede servirse de la fe de una sola mujer para derramar bendiciones sobre toda una familia. Nunca más diré, lo poco que tengo no es suficiente, porque Jesús dijo, esta viuda pobre ha echado más que todos. Marcos 12, versículo 43. Mientras enseñaba en el templo de Jerusalén, Jesús observó cómo muchas personas depositaban grandes cantidades de dinero en el arca de las ofrendas. Entonces llegó una viuda pobre y ofreció únicamente 2 pequeñas monedas. Al verla, Jesús llamó a sus discípulos y les enseñó que aquella mujer había dado más que todos, porque entregó a Dios todo lo que tenía para vivir. El Señor no mide nuestras obras por su tamaño, sino por el amor y la confianza con que se las ofrecemos. Nunca más diré, mi espera ha sido en vano, porque Sara dijo, Dios me ha dado de qué reír. Génesis 21, versículo 6. Sara esperó durante años el hijo que Dios le había prometido. Humanamente todo parecía imposible. Ella y Abraham ya eran ancianos, y Sara había sido estéril toda su vida. Sin embargo, Dios cumplió su promesa y nació Isaac, cuyo nombre significa Él ríe. La alegría de Sara nos recuerda que Dios siempre es fiel y que su tiempo es perfecto. Aunque la espera sea larga, nunca es inútil cuando confiamos en sus promesas. Nunca más diré, Dios no puede hacer grandes cosas en mí, porque la Virgen María proclamó, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, y santo es su nombre. Lucas 1, versículos 48 al 49. Estas palabras forman parte del Magnificat, el canto de alabanza que María elevó a Dios cuando visitó a su prima Isabel. María no buscó la grandeza para sí misma, reconoció que el Señor había hecho maravillas en ella y puso toda su vida al servicio de su voluntad. Por eso, Dios la convirtió en la mujer más recordada y amada de la historia de la salvación. Cuando una mujer vive para Dios, su vida nunca pasa desapercibida. Su fe, su amor y su fidelidad dejan una huella que puede alcanzar a sus hijos, a su familia y a muchas generaciones.
¿Quieres conocer un poco más de nosotros? Visítanos en www.matrimonioseноracion.com.